Buenas noches, amigos y amigas, sean bienvenidos a otra edición de Nación Digital. Hoy es viernes 26 de noviembre del año 2021. Hoy es viernes de Historia Viva. Historia Viva vamos a tener todos los viernes aquí en Nación Digital. Vamos a hablar de un tema profundo, acerca de nuestro devenir histórico como nación, como país. Vamos a tocar temas muy importantes en este sector que hemos decidido denominar Historia Viva. Hoy es 26 de noviembre precisamente, y vamos a hablar, aprovechando esta fecha histórica, sobre un acontecimiento de relevancia en la historia boliviana, en la vida de nuestro país, producto del cual somos. Y nuestro programa se llama Historia Viva además porque de alguna manera siguen vivos estos sucesos, siguen habiendo repercusiones, etcétera, sobre estos acontecimientos que han tenido lugar en nuestro país. El 27 de noviembre de 1934 tenía lugar en plena guerra del Chaco, en plena guerra con el Paraguay, un acontecimiento dramático, un acontecimiento trágico, además de vergonzoso, que ha sido conocido con el nombre de Corralito de Villamontes, que no fue otra cosa que una operación militar extraordinaria, fantástica en cuanto a su despliegue, en cuanto a la magnitud. Se sustrajeron tropas del propio frente de batalla y todo aquello con el único fin y propósito de derrocar al presidente constitucional de la República, don Daniel Salamanca. Don Daniel Salamanca, aquel gran tribuno, aquel gran estadista que le ha tocado conducir los destinos de la nación en plena guerra con el Paraguay, en aquellos, mejor dicho, a quien le tocaría afrontar esta guerra, don Daniel Salamanca, que llegó a la presidencia de la República el año 1931, arrostró todo este proceso histórico, dramático de la guerra con el Paraguay. Don Daniel Salamanca era una persona que había ya atravesado una vida intensa, siempre apegada al servicio a la patria. Él había sido diputado desde el comienzos del siglo XX, en 1903, 1904, fue un diputado que se opuso a el Tratado de 1904, por ejemplo, en algunas estipulaciones. Fue uno de los diputados, además, que se opuso a ese famoso contrato Speyer, el contrato mediante el cual Bolivia accedía a un crédito bastante oneroso, leonino en realidad, del National City Bank de Estados Unidos y de la firma Speyer y compañía. Don Daniel Salamanca fue un individuo que dedicó prácticamente toda su vida al análisis, al estudio de los problemas del país, de los temas nacionales. Y bueno, en 1931 llegaba a la presidencia de la República, pero don Daniel Salamanca ha publicado, o mejor dicho, alguien más ha publicado, y se ha publicado, es lo que importa actualmente, los documentos personales de don Daniel Salamanca referentes a la guerra con el Paraguay. Los documentos oficiales de don Daniel Salamanca han sido publicados en 4 tomos, una labor que ha tomado cerca a 20 años. El primer tomo, que es este, ha sido editado el año 1951, y el último tomo ha salido recién a luz pública en el año de 1974. Ha tomado en realidad algo más de 20 años el publicarse, el lograrse editar estos 4 tomos que constituyen los documentos personales de don Daniel Salamanca acerca de la guerra con el Paraguay. Es una obra sin duda de un gran valor, es una obra muy valiosa, sumamente valiosa, porque es el único libro, la única recopilación que ha estado a cargo de don Eduardo Arce Quiroga, un gran historiador, publicista, boliviano, cochabambino, igual que Salamanca,
una labor ímproba la de recapitular estos 4 tomos, porque aquí se ve de manera fundamentada cuál fue la realidad en los trasfondos del gobierno durante todos los 4 años de lo conflicto de la guerra con el Paraguay. ¿Qué pasó? La relación dramática entre la conducción política y la conducción militar de la guerra fueron cosas concretas que a la postre desembocarían en una tragedia de la magnitud de la que fue la guerra con el Paraguay. El 27 de noviembre, Daniel Salamanca es expulsado, es derrocado de la presidencia de la República en la propia ciudad de Villamontes, muy cerca del frente de batalla en realidad. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el motivo para sacarse tropas del frente de batalla por parte del comandante en jefe del ejército en campaña, que era el general Enrique Peñaranda Castillo, y tener que llevarlas hasta donde estaba el alojamiento del presidente Villamontes, rodearlo, cercarlo? Por eso se denomina corralito, se le hace una especie de corral, hacer un cerco en realidad, y destituir, obligar a renunciar al presidente a su mandato. ¿Cuál fue el origen de un hecho de tal magnitud consumado en plena guerra con el enemigo? Lo cual es un crimen de lesa patria, un crimen de traición a la patria inclusive. Muy grave, absolutamente grave por donde se lo mire. Pero, ¿cuál fue el trasfondo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se llegó a este extremo? Estábamos diciendo que era una realidad concreta la relación dramática, difícil que existía entre el presidente de la República, entre el gobierno nacional y el mando del ejército, el mando militar, el comando en jefe del ejército en campaña, a cargo del general Enrique Peñaranda, el Estado Mayor y todo aquello. Existía entre el aparato militar y el aparato político, el gobierno nacional, que no hay que perder de vista que es el capitán general de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. Existía una relación difícil, virulenta, casi imposible en realidad, que llegó a su cenit, llegó a su clímax precisamente en el mes de noviembre de 1934. Aquí, en el 4 tomo del libro de los documentos, en realidad de Daniel Salamanca, existen los telegramas oficiales que se han intercambiado entre el comando del ejército en el teatro de operaciones y el presidente de la República, don Daniel Salamanca. Hay un telegrama que es de fecha 26 de octubre de 1934. Esto es inédito, no se ha publicado en ningún libro, ni siquiera en el de don Roberto Querejazu Calvo, Mazamaclay, que también lo tengo acá, que es una joya verdadera igualmente, pero no. Estos son documentos inéditos, personales de don Daniel Salamanca. Es un telegrama que dirige el presidente de la República a el general en jefe del ejército en campaña, Enrique Peñaranda, y le dice lo siguiente. Dice, sección operaciones, 26 de octubre de 1934, al señor general en jefe del ejército en campaña, gran cuartel general, telégrafo. Hace más de un mes que usted emprendió la operación de fondo y según su costumbre, sin dar aviso ni pedir autorización. Varias veces he averiguado de ella sin obtener otra respuesta que la vaguedad de que sigue su curso lentamente. Ahora no encuentro más que su silencio. Harto motivo hay para sospechar que usted se ha desanimado de ella, como en el caso de Garrapatal. Entretanto, el enemigo se ha apoderado de Ingavi y nos estrecha quedando dueño de casi todo el Chaco. Todavía piensa ir más lejos, probablemente sobre Santa Cruz y Camiri. El mayor esfuerzo que ha hecho Bolivia en el curso de su vida se está malogrando en manos de ese comando. Agregue usted la insubordinación provocada por usted en presencia del enemigo extranjero. Está usted poniendo en peligro no solo la suerte de nuestras armas, sino la existencia de Bolivia. Reflexione y diga qué es lo que debe hacer. Pregúntelo a su conciencia de patriota, a su deber militar,
y a su honor de caballero, y tome el único camino que le queda. Solicite usted una licencia, le dice. Esto le dice Salamanca, el presidente de la República, al general Peñaranda, el 26 de octubre de 1934, un mes antes de la operación de destitución del presidente de la República. Le pide que pida licencia, le solicita que pida licencia, porque había una serie de insubordinaciones, como le dice acá, obró usted unilateralmente, acostumbrado a hacerlo sin consultarme y todo aquello. Hay otro telegrama que es también muy importante y que la dirige en este caso el presidente Salamanca a el general José Luis Lanza. El general José Luis Lanza era a quien nombraría posteriormente en reemplazo de Enrique Peñaranda como general en jefe del ejército en campaña. Y esa designación, ese reemplazo del general Peñaranda, ocasionaría que el mismo general Peñaranda se levante en armas contra el presidente de la República y lo destituya. Ese fue el motivo. Y el presidente de la República estaba en su atribución perfectamente constitucional, en su atribución legal y constitucional de designar al comandante en jefe, al general en jefe, como se denominaba por entonces, del ejército en campaña. En este telegrama, el presidente Salamanca le dice a el general Lanza lo siguiente: deploro nuestra discrepancia. Veo, señor general, que usted está guiado por un exceso de prudencia. No merecen atención las opiniones de un comando que es el causante principal de la pérdida del Chaco Central y de Ingavi. Tampoco doy importancia grave a informe del coronel Menacho, cuya nerviosidad excesiva nos puso en el trance de enviar regimiento boliviano a Puerto Suárez, envío innecesario que ocasionó la caída de Ingavi. Puerto Suárez no quedaría desguarnecido, sino con fuerzas bien atrincheradas, suficientes para rechazar ataque de fuerzas superiores. También se puede reemplazar con fuerzas nuevas las que se lleven a Ingavi, aunque no diésemos crédito a informes de Buenos Aires y a descriptado paraguayo que yo juzgo dignos de examen. La operación sobre Ingavi sería desconcertante para enemigo y de extrema importancia para nosotros. Aunque cada día es más difícil, haga usted bajo mi responsabilidad la operación que he aconsejado. Salúdolo, Salamanca. Luego se dirige nuevamente al general Lanza en fecha 31 de octubre de 1934 y le dice lo siguiente: son los días previos, los días inmediatos y por ende la explicación directa a el hecho, al suceso de el corralito de Villamontes o la destitución mediante las armas del presidente Salamanca. Le dice lo siguiente: Gran Cuartel General La Paz, 31 de octubre de 1934, horas 15. Indiqué a general Lanza, esto le dice al general en jefe del ejército en campaña, al general Peñaranda. Le dice lo siguiente: indiqué a general Lanza que sacando un refuerzo de Puerto Suárez, procure recobrar Ingavi, o por lo menos amarrar allí al enemigo, pero me expresa que precisará 12 a 15 días para llevar el refuerzo. Si fuera factible, creo que ese comando debería auxiliar al general Lanza para operación sobre Ingavi, que juzgo ahora preferible a la de 27 de noviembre. Recomiendo no perder de vista el descriptado paraguayo que le transcribí el 27 del corriente. Salúdolo, Salamanca. Eso le decía Salamanca al general Peñaranda. Le había remitido incluso un descriptado paraguayo, un documento encriptado, cifrado paraguayo, que hizo el presidente descifrar y se lo remitió al general Enrique Peñaranda. Estaba en conocimiento, incluso le remitía información muy valiosa. Cumplía su deber el presidente de la República. Posteriormente se vuelve a dirigir, en este caso, se dirige luego, en esta ocasión, al general Lanza, el presidente Salamanca, y le dice lo siguiente: 31 de octubre, La Paz, 31 de octubre de 1934. Un intento sobre Ingavi
ya fuera para recobrarlo, para amarrar fuerzas enemigas, no quedaría en desacuerdo con operaciones del sudeste. Ciertamente, he llegado a tener una desgraciada opinión de nuestro comando, que ojalá no nos lleve a la ruina. Lo que me desalienta es el tiempo de 12 a 15 días que usted pide para llevar a pie los refuerzos, pues juzgaba que disponiendo de camiones podía abreviarse el tiempo. Indicaré al comando que le envíe un refuerzo si fuese posible. He ordenado aquí que se le abastezca con víveres y gasolina como usted pide. Atentamente, Salamanca. Le ordena el presidente Salamanca al general Lanza que lleve refuerzos, que se dirija en esta ocasión le dice, un intento sobre Ingavi, ya fuera para recobrarlo, para amarrar fuerzas enemigas, no quedaría en desacuerdo con operaciones del sudeste. Ciertamente he llegado a tener una desgraciada opinión de nuestro comando, que ojalá no nos lleve a la ruina. Lo que me desalienta es el tiempo de 12 a 15 días que usted pide para llevar a pie los refuerzos, pues juzgaba que disponiendo de camiones podría abreviarse el tiempo. Indicaré al comando que le envíe un refuerzo si fuese posible. Y le pide ese refuerzo al comando, al comandante, al general en jefe del ejército en campaña, al general Peñaranda, le pide el general Lanza ese refuerzo. Y el general Peñaranda se lo niega y le dice, entiéndase usted con el presidente de la República, ya que el presidente se ha dado la libertad de poder decidir asuntos de la campaña. O sea, ingresa el general Peñaranda en una actitud francamente subversiva y de insubordinación en plena guerra internacional. El general Lanza, en esta ocasión, en este telegrama que tenemos acá, se dirige al general Enrique Peñaranda y le solicita esto. Le dice lo siguiente: comando me notifica que no podrá prestar atención bien. Esto es del general Lanza cuando le solicita camiones al general Peñaranda, ¿verdad?, para hacer su operación. Y el general Peñaranda se lo niega. Tenemos por aquí el telegrama en el cual hacemos esto. Bien. Se dirige el general Lanza al presidente Salamanca. Le dice, por su último cifrado, comprendo que ya no debo coordinar operación con comando superior como lo disponía su cifrado de fecha 24. Esto es del 31 de octubre de 1934. Dada situación y calidad mis tropas, pensaba no ser oportuna mi acción aislada sobre Ingavi, donde correríamos siempre peligro de ser encerrados, a menos que se abriese también camino 27 de noviembre y Picuiba. Vista la forma en que insiste vuestra excelencia en traer tropas de Puerto Suárez, lo haré de inmediato, le dice. Como el presidente Salamanca ordenara que lleven tropas de Puerto Suárez a donde estaban librándose los hechos de armas en ese momento, le dice lo siguiente el general Lanza. Luego dará orden terminante para abastecer mis tropas en forma que asegure alimentación siquiera por 4 meses. Igualmente provisión gasolina que escasea como los víveres. Respetuosamente, general Lanza. Otro telegrama del general Lanza, Roboré, 16 de noviembre ya de 1934. Anoche volví Ravelo, le dice. Tentativas enemigo para avanzar han fracasado. Está fortificado 30 kilómetros de Ingavi. Nuestra defensa alcanza ya a 600 bien posesionados. Extraviados, indiqué mi cifrado anterior, regresaron, se perdieron 2. Respetuosamente, general Lanza. Bien, entonces el general Lanza se dirige en esta ocasión en esta ocasión hay otro telegrama del general en jefe, el general Peñaranda. Es un cruce de telegramas en los días previos al desenlace fatídico, trágico y reprochable del Corralito de Villamontes. Dice lo siguiente: enemigo ha concentrado toda su tropa de maniobras sobre sector El Carmen, habiéndonos cortado por ambas alas. Se hacen esfuerzos para sacar nuestras tropas. Se ha ordenado repliegue todo primer cuerpo. Respetuosamente, general en jefe del ejército en campaña. Posteriormente, vamos a ver aquí, tenemos bien, le dice lo siguiente:
Continúa, en esta ocasión el general Enrique Peñaranda. Lamentable noticia del desastre del Carmen, es urgente salvar nuestras tropas y remediar la situación. Esto le dice el presidente Salamanca al general Peñaranda. Bueno, es un poco ilegible aquí, está un poco deteriorado el documento. Sin embargo, dice lo siguiente: el general en jefe del ejército en campaña, general Enrique Peñaranda, al cuartel general. Enemigo ha concentrado toda su tropa de maniobras sector El Carmen, habiéndonos cortado por ambas alas. Se hacen esfuerzos para sacar nuestras tropas. Se ha ordenado repliegue todo primer cuerpo. Respetuosamente, general en jefe del ejército en campaña. Salamanca se dirige, entonces responde al general Peñaranda y le dice lo siguiente: comunicado oficial paraguayo anuncia un enorme desastre de nuestras armas. Sírvase informar la verdad, Salamanca. Responde entonces, se dirige el general Peñaranda otra vez al general en jefe del ejército en campaña y le dice: lamentable noticia del desastre del Carmen, es urgente salvar nuestras tropas y remediar la situación, sin pedir la serenidad. Supongo que ya han pensado llamar a auxilio de tropas del coronel Toro. Por otra parte, estimo que usted tiene en el sector sudeste considerables tropas que pueden maniobrar y convertir la derrota en victoria, Salamanca. Bien, se vuelve a dirigir al general en jefe del ejército en campaña, Salamanca, el 17 de noviembre, ya 10 días antes de su derrocamiento, y le dice lo siguiente: sírvanse responder a siguientes preguntas. Primero, ¿a cuánto alcanza aproximadamente en Cañada Carmen nuestras pérdidas en hombres y materiales bélicos y de transportes? Segundo, ¿cuántos hombres más o menos se han reincorporado a nuestras fuerzas, salvándose del desastre? Tercero, ¿qué pérdidas hemos tenido en la evacuación de Vallivián? Cuarto, si tiene usted ya un plan para detener al enemigo, ¿y cuál es ese plan, Salamanca? Entonces se dirige al general Lanza, el presidente Salamanca, el 17 de noviembre, el mismo día, y le dice lo siguiente: hemos sufrido en Cañada Carmen un grave contraste, cuyo alcance no puedo precisar por falta de datos. Conviene que usted quede todavía en esa para prevenir lo que pudiera acontecer. No se preocupe de comando, que acaba de dar la última prueba de su insuficiencia. Salúdolo, Salamanca. Entonces el general Lanza se dirige al presidente de la República en respuesta el 17 de noviembre a horas 9 de la mañana y le dice lo siguiente: comando me notifica que no podrá prestar atención tercer cuerpo y que me dirija para todo a Supremo Gobierno, que se ha reservado facultades disponer esta unidad. Considero muy delicada mi situación y deseo viajar a entrevistarme con vuestra excelencia, objeto definirla. Ruego concederme autorización viajar si posible avión a esa. Respetuosamente, general Lanza. Aquí está algo muy, muy grave, sumamente grave. Y en realidad es uno de los motivos de los contrastes que ha sufrido Bolivia en esta guerra internacional. La insubordinación, el comportamiento absolutamente reprochable del general Enrique Peñaranda. Le niega al general Lanza prestarle socorro para que pueda llevar tropas al sector de la batalla por una malquerencia que tenía con el presidente de la República. Veamos este telegrama. General Lanza, Roboré, 17 de noviembre de 1934. Le dice al presidente de la República, el general José Luis Lanza, cifrado, número 295. El comando, o sea, el comando del general Enrique Peñaranda, que era el general en jefe del ejército en campaña, me notifica que no podrá prestar atención tercer cuerpo de ejército, al cuerpo que quería llevar de refuerzo, y que me dirija para todo al Supremo Gobierno, que se ha reservado facultades de disponer de esta unidad. Considero muy delicada mi situación, dice el general Lanza, y deseo viajar a entrevistarme con vuestra excelencia, objeto de definirla. Ruego concederme autorización viajar, si posible, por avión a esa. Respetuosamente, general Lanza. El 17 de noviembre. Ahí está el vicio, el virus tremendo e infecto de la insubordinación, y más aún en plena guerra internacional. ¿Qué pasaba pocos días después de esto? Lo vamos a ver enseguida. Vamos, mientras tanto, a una breve pausa
y cuando volvamos vamos continuando con este desenlace trágico en realidad y con la explicación documentada a qué se debió un golpe de Estado en plena guerra internacional, a qué se debió el hecho de quitar tropas del frente de batalla donde se peleaba con un enemigo bastante fuerte y llevarlas a donde estaba el alojamiento del presidente de la República, una persona de más de 60 años de edad, para tomarlo preso cobardemente en plena guerra internacional. ¿A qué se debió todo esto? ¿Cuál fue el origen? ¿Y qué estaba haciendo el ejército mandado, no todo el ejército, pero por lo menos la camarilla del general Peñaranda? Lo vamos a ver después de esta pausa. Estamos con el auspicio de El Café de la Nación, Nación Librería Café. Está en Oruro, en la avenida Villarruel, número 451, entre Potosí y Pagador. Pueden visitarnos, la atención es de 8 de la mañana a 12:30 y de 14:30 a 19 horas de lunes a viernes. Los sábados también hay atención desde las 9 de la mañana hasta las hasta la 1 de la tarde. Librería Café Nación, donde pueden darse una cita con los libros y también saborear un café que siempre se me hace llegar. En esta ocasión estoy degustando un café expreso que está aquí para atenderles. Vamos a esta breve pausa y en breve continuamos con los trasfondos, con los antecedentes y la explicación de este hecho, de esta página oscura en la historia de nuestro país. Enseguida estamos de vuelta, amigos y amigas. Bien, estamos de vuelta en viernes de Historia Viva y acá tenemos otra revelación muy importante en esta atmósfera plena de insubordinaciones y de inconsecuencias lamentables en realidad. Tenemos y nos encontramos aquí con la última publicación de don Daniel Salamanca, del que fuera presidente de la República. La última publicación que hizo en vida, que se recoge también en este libro. Son unas pocas líneas que datan de mayo de 1935, cuando se estaba ya por suscribir el cese de hostilidades, por hacer el armisticio entre Bolivia y el Paraguay. Hace lo siguiente, pero antes de esto, tenemos una nota muy interesante que nos da fe de que el presidente Salamanca tenía ya indicios de la conspiración que estaba en marcha. Y lo decimos por lo siguiente. En un telegrama se dirige a el doctor David Alvestegui, que era el ministro de Relaciones Exteriores, y le dice lo siguiente: La Paz, 6 de noviembre de 1934. Para ministro de Relaciones Exteriores, Villamontes, o donde esté urgente y reservadísimo. Con cierta verosimilitud hay noticias de que comando enseguida de elecciones presidenciales lanzará manifiesto desconociéndola y que a esa señal militares de retaguardia se apoderarán de las capitales del departamento. Aquí prevendremos el golpe en lo posible. En eso conviene que usted aborde este asunto ante comando para hacerlo abortar. Saludos, Salamanca. Tenía ya informes, indicios, informaciones de que estaba en marcha un plan militar para desconocer las elecciones, porque el año 1934, estimados amigos y amigas, debemos tener en cuenta que tuvo lugar elecciones generales en el país. Hubo unas elecciones generales en las cuales se presentaron entre candidatos, estaba don Franz Tamayo,
que fue elegido al fin presidente de la República mediante estas elecciones. Pero nunca pudo posesionarse del mando porque precisamente surgió el golpe de Estado y la destitución del presidente Salamanca y el desconocimiento de aquellas elecciones. Hay que señalar un dato muy importante, y es que aun cuando muchos le aconsejaban al presidente Daniel Salamanca que no llame a elecciones porque se estaba en una situación de conflicto y de guerra internacional, el presidente de la República se pone firme y dice: yo no me puedo prorrogar en el mandato que me ha dado la nación para un tiempo determinado, y por ende decide en plena guerra internacional convocar a elecciones generales, como era de su deber. Y lo hace, y estas elecciones son desconocidas en virtud a este golpe de Estado del año 1934. ¿Qué nos dice este último artículo, estos últimos escritos de don Daniel Salamanca en mayo de 1935, cuando ya estaba fuera de la presidencia de la República y se encontraba en realidad en los últimos días de su vida, en el ocaso de su existencia? Dice lo siguiente: Bolivia comete una grande imprudencia en acudir ahora a Buenos Aires, donde se le ha preparado una trampa en la cual caerá como un carnero indefenso. Conforme a los antecedentes diplomáticos y según las noticias harto probables de la prensa, he aquí el programa ya acordado para las conferencias, programa que será impuesto a Bolivia por la presión internacional. Primero, cesación inmediata de hostilidades. Segundo, tratado posterior de paz, larga y cómodamente debatido por las partes. Tercero, tratado comercial. Seríamos tontos de capirote si no supiéramos de antemano lo que ha de acontecer en el desarrollo de este programa. Se presionará a Bolivia para que acepte inmediatamente el armisticio. Nuestro gobierno lo sabe y sin embargo va allí a hacerse presionar. Esto quiere decir que nuestro gobierno está resuelto a hacerse presionar y a ceder. Una vez acordada la cesación de hostilidades, el tratado de fondo empezará a discutirse y seguirá discutiéndose hasta las calendas griegas. Total, el Chaco quedará en poder del Paraguay para siempre y los heroicos sacrificios de Bolivia habrán sido inútiles. El gobierno debe detenerse en este camino funesto y tonto. La nación debe perseverar en su esfuerzo y antes debe perseverar en su esfuerzo. Y antes de 6 meses la situación del Chaco habrá cambiado radicalmente. Y firmaba con un seudónimo de Vindex. Era la última publicación, el último artículo que publicaba don Daniel Salamanca con seudónimo inclusive. ¿Qué pasó el 27 de noviembre de 1934? Hubo una persona que estuvo ahí y es un testimonio que se publica acá en los documentos personales de don Daniel Salamanca en la tercera parte del 4º tomo, como se puede apreciar acá, y dice: documentación relativa al golpe militar de 27 de noviembre de 1934, relatos de protagonistas del episodio. Hay un relato de los 4 relatos que existen acá, que es de primera mano, y es de excepción, porque es de una persona que estuvo en todo momento al lado del presidente de la República, ya que se trata de su hijo. Era el subteniente de reserva Hernán Salamanca, quien acompañó a su padre en toda esta jornada dramática en realidad. ¿Qué nos dice el subteniente de reserva Hernán Salamanca sobre los sucesos del 27 de noviembre de 1934? Es una narración que es también inédita, que está de manera reservada en esta publicación de los documentos oficiales de don Daniel Salamanca, y que nos vamos a permitir dar lectura. Vamos sin embargo con este breve anuncio. Tenemos, amigos y amigas, en Oruro un evento muy importante a partir del lunes 29 de noviembre, este lunes ya próximo, que ya está cerca, y es la primera feria interdepartamental del libro, Creer en Bolivia. Es una feria en la cual se van a dar cita autores, promesas de los escritos en diferentes materias de la literatura nacional, pero además de la sociología, de la historia, de la economía, de diversas ramas.
Se van a dar cita desde Cochabamba, por ejemplo. Nos va a estar visitando un autor que promete mucho, Samuel Peredo es su nombre, que ha publicado un libro de sociología, sociología del trabajo, un estudio sobre las relaciones laborales hoy en Bolivia, si son justas o no, cómo se pueden subsanar muchas deficiencias, propuestas muy importantes, un estudio de muchos años, es una novedad bibliográfica. De tiempo he podido leer un libro muy serio en esta materia, muy importante, un gran aporte además, que va a estar aquí en Oruro desde Cochabamba, además de otros autores de renombre nacional. Es un evento muy importante que va a tener lugar del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 en la Casa de la Cultura Simón y Patiño, en la calle Soria Galvarro entre Ayacucho y Cochabamba. Esto llega a ustedes gracias al auspicio de la Librería Editorial Nación, de El Café y Librería Nación y también de la Universidad Técnica de Oruro a través de Extensión Cultural. Vamos a ver este breve anuncio y enseguida estamos con la narración de un testigo de excepción acerca de la jornada del 27 de noviembre de 1934. Veamos, por favor. Bien, relación de los sucesos ocurridos en Villamontes el 27 de noviembre de 1934 por el subteniente de reserva Hernán Salamanca. El miércoles 21 de noviembre partió de la ciudad de La Paz con dirección al Gran Chaco boliviano la comitiva oficial presidida por el excelentísimo presidente de la República e integrada por los siguientes señores, jefes y oficiales: doctor Rafael de Ugarte, vicepresidente electo de la República; señor José Antonio Quiroga, ministro de Gobierno; doctor Demetrio Canelas, ministro de la Guerra; teniente coronel Melitón Brito y Froilán Montán; teniente Óscar Blanco, edecán de su excelencia; subteniente Hernán Salamanca y subteniente Antonio Medina, oficial de enlace del Comando Superior. En la madrugada del día 22 llegamos a la ciudad de Cochabamba, punto en el que se incorporó a la comitiva el teniente coronel Miguel Candia, quien había sido oportunamente llamado por el gobierno. Se continuó el viaje por vía terrestre hasta Iquile. En este lugar recibí un radiograma del doctor Zacarías Benavides, ministro de Gobierno interino, comunicando que la situación interna del país atravesaba una aguda crisis provocada por elementos subversivos que preparaban una revuelta. También se recibió otro cifrado del Comando Superior, en el que daba parte de serios contrastes sufridos por nuestras tropas. Se acordó el regreso del ministro titular, doctor Quiroga, quien al amanecer del día 23 retornó a La Paz, en compañía del teniente coronel Montán. Este día se cubrió sin novedad la etapa prevista hasta el pueblo de Samaipata, en el que se hizo noche. El día 24, a horas 12:30, entrábamos en la ciudad de Santa Cruz, lugar en el que se incorporó a la comitiva el general de brigada don José Luis Lanza. El 25, a horas 24, se continuó el viaje por vía aérea a Villamontes, donde se llegó a horas 16. En la pista solo el general Julio Sanginés esperaba a la comitiva. Seguimos en automóviles al domicilio que se nos había destinado. A mitad del camino cruzamos con un vehículo que se dirigía al campo de aviación y en el que venía el coronel Ángel Rodríguez, quien, deteniendo el auto en que viajaba, se apeó para conversar con el ministro de la Guerra. Concluida su conversación, siguió con nosotros. El domicilio escogido por el comando para alojamiento de la comitiva era la casa que la firma Stout posee en Villamontes. Está situada al este de la población y completamente apartada de ella. La rodea un cerco exterior alambrado, más o menos de 100 metros por lado, de forma cuadrada. El alojamiento se repartió en la forma siguiente: en la habitación orientada al este, el señor presidente y el subteniente Hernán Salamanca; en la inmediata siguiente, el doctor Ugarte, el doctor Canelas y el teniente coronel Candia; en el corredor de este cuerpo de edificio, el general Lanza, el teniente coronel Brito;
En las habitaciones del oeste, el teniente Blanco y el subteniente Medina. Las dos piezas centrales servían de recibimiento y comedor respectivamente. Encontrándose el señor presidente y los jefes nombrados en el recibimiento, el señor ministro de la Guerra indicó al señor presidente que el coronel Rodríguez, él era jefe de operaciones del ejército en campaña por entonces, continuamos, que el presidente... Decíamos, el señor ministro de la Guerra indicó al señor presidente que el coronel Rodríguez deseaba hacer una exposición sobre la situación militar y le preguntó si podía escucharlo. El presidente respondió que el coronel Rodríguez no era nadie para hacerlo, puesto que él había ordenado que se lo separase del cargo de jefe de operaciones, pero que si el señor ministro deseaba escucharle particularmente, podía hacerlo. El presidente de la República había ordenado ya, con anterioridad, que se separe al coronel Ángel Rodríguez de su cargo de jefe de operaciones del ejército en campaña. Y esta decisión, esta orden del capitán general del ejército por entonces, fue desobedecida por el mando militar, por el general Peñaranda principalmente. Así estaba la situación de insubordinación lamentable en el ejército que conducía el general Enrique Peñaranda. Habían otros oficiales, como el coronel Bernardino Bilbao Rioja, que no estaba en estos afanes de insubordinación y de conspiración, el teniente Gualberto Villarruel igualmente, subordinados, disciplinados en realidad. Pero la actuación de Enrique Peñaranda, del coronel David Toro, del general Ángel Rodríguez, era francamente deplorable, era lamentable. Continuamos dando lectura al testimonio del subteniente de reserva Hernán Salamanca. Testigo. El presidente respondió que el coronel Rodríguez no era nadie para hacerlo, puesto que él había ordenado que se lo separase del cargo de jefe de operaciones, pero que si el señor ministro deseaba escucharle particularmente, podía hacerlo. Acto seguido, pasaron al comedor, donde con una carta sobre la mesa, el coronel Rodríguez explicó el desarrollo de las operaciones, los planes del comando y las causas de los últimos desastres. Concluida su exposición, salió sin dar la mano a nadie. Con carácter urgente, el señor presidente ordenó que se llamase al del frente a los tenientes coroneles Antenor Ichazo y Luis Áñez, quienes a su llegada conversaron ampliamente con el primer mandatario. Estuvieron de visita los coroneles Peña y Montes en la comida del general Sanginés. El 26 en la mañana se dictó la orden general no dice el número, en la que, en reemplazo del general Enrique Peñaranda, se nombraba general en jefe del ejército en campaña al general de brigada don José Luis Lanza, jefe del Estado Mayor al teniente coronel Luis Áñez y jefe de operaciones al coronel Miguel Candia. Esta orden fue acogida aparentemente con general beneplácito por todos los jefes allí presentes, quienes, a nombre de las instituciones militares que representaban, enviaron su felicitación e hicieron presentes sus deseos de colaborar ampliamente al nuevo jefe del ejército. La primera felicitación recibida en este sentido fue la del general Julio Sanginés. En la tarde, el ministro de la Guerra, en compañía del doctor Ugarte y del teniente coronel Ichazo, viajó a Carandaití a entrevistarse con el coronel Toro y pulsar su opinión y la del cuerpo de su comando con motivo de los últimos cambios producidos en el ejército. A las 9 de la noche regresaron el ministro y el doctor Ugarte, habiéndose quedado en Carandaití el teniente coronel Ichazo. Habiendo sido llamado el general Peñaranda por el excelentísimo señor presidente de la República, llegó a Villamontes el día 26, a bordo de un avión de guerra, e inmediatamente se le entregó un oficio del señor ministro Canelas, en el cual se le daba cuenta de los cambios operados en el comando y se le incluía una copia de la orden general. Llegó también el mayor Germán Busch, quien como jefe de Estado Mayor del primer cuerpo de ejército hizo sobre la carta una exposición detallada de la situación militar de la unidad de su mando al nuevo general en jefe, al general Lanza. Por haber recibido entre tanto el gobierno algunas peticiones para cambiar al teniente coronel Candia, se dejó sin efecto su nombramiento de jefe de operaciones del ejército en campaña. En la noche, el señor presidente, los generales Lanza y Sanginés, el general jefe de la misión checoslovaca y todos sus componentes y el teniente coronel Candia se reunieron para considerar el plan de defensa del comando, que fue estudiado largo tiempo. El día 27 en la mañana, más o menos a horas 7:30, varios camiones del ejército, conduciendo en total unos 300 hombres, se detenían frente a la casa en que se había dado alojamiento a la comitiva presidencial.
casa que se encontraba, como ya dije antes, bastante alejada de la población y era la última en dirección este de Villamontes. La tropa descendió con rapidez de los vehículos y, desplegada en orden de combate, rodeó íntegramente el cerco exterior de la propiedad. Enseguida, un tropel de jefes y oficiales con unos 60 soldados más o menos irrumpieron en el patio, momento en que el doctor Canelas, ministro de la guerra, el general Lanza y el teniente coronel Candia les salieron al encuentro, produciéndose una violenta discusión entre los nombrados y el coronel Felipe Rivera, que manoteaba y gesticulaba desesperadamente. En este momento salía de sus habitaciones el señor presidente, al mismo tiempo que bajaba de un automóvil que se había detenido en la puerta, el general Peñaranda, quien avanzaba hacia la casa dando manotazos al aire y gritando: «Ahora nos vamos a ver, ja, 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 ahora nos vamos a ver». El general Lanza, que ya se había aproximado a nosotros, hizo ademán de sacar su revólver y le gritó: «¡Traidor!». Varios oficiales que se encontraban detrás de él le sujetaron y desarmaron. Entonces Peñaranda, dirigiéndose a un tirador de ametralladora liviana que se encontraba en posición a unos 6 metros del grupo formado por el presidente, le dio esta orden: «¡Tírele, tírele!». El general Lanza avanzó hacia la pieza e increpó al tirador: «¡Tire usted, cobarde! Después de esta vergüenza es preferible morir», dijo. El señor presidente dijo también: tire usted aquí». El soldado no se animó a hacerlo. Entonces Peñaranda ordenó: ¿Por qué no los toman? Tómenlos, tómenlos. En este momento soldados y oficiales nos rodearon y nos intimaron a entregarnos. El general Lanza forcejeaba y decía: «Mi puesto está al lado del señor presidente», pero lo arrancaron violentamente y a empellones lo llevaron fuera, no sin que él se resistiera desesperadamente. A mitad del camino se arrancó los galones gritando: «Me da vergüenza de ser general boliviano». Peñaranda, que oyó esto, le contestó: «Así vas a gritar cuando te saquemos el cuero». Se acercó también al general Lanza un mayor de artillería, Vizcarra, y le dijo: «Canalla, cobarde, esas son comedias ridículas». Desde el principio, 2 oficiales de aviación, los capitanes Rivera y García, custodiaban al señor presidente. Cuando éste les preguntó a quién obedecían, contestaron que al general en jefe del ejército en campaña, habiéndoles replicado el señor presidente que él era el capitán general del ejército, y que por consiguiente le debían respeto y obediencia. Contestaron que solo obedecían al general en jefe del ejército en campaña, al general Peñaranda. Habiendo en este momento llamado el presidente al teniente coronel Áñez y al mayor Bush para conversar en el recibimiento, estos se escurrieron ostensiblemente después de cambiar breves palabras sin importancia, prometiendo volver más tarde. Hicieron subir al general Lanza en un automóvil y lo llevaron a su prisión, una casa particular en el pueblo. Igualmente a los tenientes coroneles Candia y Brito, al teniente Blanco y al subteniente Medina. A los doctores Ugarte y Canelas los trasladaron a la pista de aviación. El señor presidente y el que escribe quedamos en la misma casa presos. Una apretada hilera de centinelas custodiaba el cerco exterior y otra del edificio mismo, ambas armadas con ametralladoras que apuntaban a las puertas. Para este glorioso cerco, el comando hizo traer de las trincheras de palo marcado 1000 hombres y 2 baterías de artillería con 8 cañones Vickers 75. Desarrollo de la magistral concepción estratégica planeada por el comando Peñaranda, única concepción de ese comando que no fracasó vergonzosamente. Toda la mañana y gran parte de la tarde se pasó sin tener noticia alguna. Al fin, más o menos a las 6 p.m., llegaron el doctor Ugarte, el general Tejada Fariñas, los tenientes coroneles Serrano y Santalla y el capitán Paravicini, a dar cuenta al presidente que el ejército en su totalidad unánimemente pedía la renuncia del doctor Salamanca y que le traían un proyecto escrito de su dimisión para que lo firmase. El general Tejada, al imponer la dimisión al presidente, le expresó que, en caso de no acceder a firmar su renuncia, el ejército firmaría inmediatamente la cesación de hostilidades con el enemigo. El proyecto de dimisión, cuya copia nos ha sido imposible conseguir, decía más o menos lo siguiente: no estando reunido el Congreso ni ninguna de sus ramas adyacentes y por encontrarme enfermo, hago renuncia del cargo de presidente de la República. Conforme a la Constitución Política del Estado, el señor vicepresidente de la República se hará cargo del gobierno. El señor presidente opuso reparos a este proyecto, manifestando que él no estaba acostumbrado a mentir y que eran falsas las razones expuestas para su dimisión, que la verdad era que dimitía por la fuerza de las armas. El teniente coronel Serrano apeló al patriotismo, reconocido por todos, del señor presidente, para que en vista de la grave situación del momento y para evitar conflictos posteriores dimitiera.
El presidente respondió que ellos no tenían derecho a hablar de patriotismo, puesto que habían cometido el delito de traición de lesa patria al insubordinarse, estando frente al enemigo contra el gobierno constituido. Añadió: ¿de qué se quejan, señores? El país les ha dado superabundantemente los hombres que han sido necesarios. El gobierno les ha provisto de materiales bélicos y víveres suficientes. En fin, se les ha dado todo lo que han pedido. Lo único que no hemos podido darles, señalándose la sien con el dedo índice, ha sido capacidad para la dirección militar. Después de una pequeña discusión, se acordó que el presidente hiciera un nuevo proyecto de renuncia, el que sería sometido a la aprobación del comando. Fue el siguiente: a la nación, en virtud de razones suficientes que pesan en mi ánimo, hago renuncia y dejación del cargo de presidente constitucional de la República. Al retirarse los jefes nombrados, el presidente dijo lo siguiente al general Tejada Fariñas: mi general, siento mucho por usted, ha echado una mancha imborrable sobre su vida y su carrera. El general balbuceó algunas palabras incomprensibles. También al capitán Paravicini le expresó lo siguiente: capitán, parece usted un buen muchacho, pero ha elegido un mal camino, siento también por usted. Se debe hacer constar que, dada la amenaza de firmar la cesación de hostilidades, el presidente no pensó ni por un instante en rehusar su dimisión. Solo por el proyecto traído por los representantes del comando no estaba encuadrado a la verdad, se negó a firmarlo por eso. El doctor Ugarte, que quedó con nosotros, manifestó que los jefes que vinieron con él fueron en compañía del coronel Rodríguez a buscarlo en su prisión de la pista de aviación, para pedirle que influya ante el presidente para que acepte firmar su dimisión. El general Tejada Fariñas expresó lo siguiente: doctor, es la opinión unánime de todo el ejército, no hay discrepancias. En esto el coronel Rodríguez lo interrumpió y dijo: no vengamos con tapujos ni rodeos, lo mejor es hablar claro. El dilema es insalvable, doctor. O el presidente firma su renuncia y en este caso le otorgamos todas las garantías y el ejército continuará la guerra, o no la firma y entonces tomaremos las medidas más severas contra él y firmaremos inmediatamente la cesación de hostilidades con el enemigo. El doctor Ugarte respondió que no era digno de un militar de honor el decir eso. Regresaron el general Tejada Fariñas y el teniente coronel Serrano para comunicar al presidente que el comando aceptaba su fórmula de renuncia, pero que creía conveniente agregar la palabra definitiva en el lugar que dice: hago renuncia y dejación. El presidente no opuso reparo alguno y firmó su renuncia en 2 ejemplares. Habiendo el comando ofrecido dar libertad al presidente, después de firmada su renuncia, al entregar al teniente coronel Serrano los ejemplares firmados, pidió que se retirase la guardia que nos custodiaba. El teniente coronel contestó que los centinelas que rodeaban la casa se retirarían, pero no los que vigilaban el cerco exterior, y que se había resuelto que el presidente quedaba detenido hasta que se organice el nuevo gabinete y se consolidase la situación interna del país, todo lo más, según él, 48 horas. Entonces el presidente pidió su renuncia al teniente coronel Serrano, el que llevó la espalda a la mano en que tenía los ejemplares, pero a una intimación más violenta del presidente tuvo que entregarlos, haciendo constar que el comando se portaba con demasiada bondad, puesto que podía mandar e imponer su voluntad al presidente, y que éste debía comprenderlo así, y procurar no atirantar más las relaciones, ya de por sí tan delicadas. El señor presidente no se dignó responder a esta insolencia. El señor presidente manifestó que para entregar su renuncia deseaba saber primero qué tiempo iba a continuar preso y que le señalaran un plazo máximo, vencido el cual podría considerarse libre. El general Tejada dijo que consultaría con el comando, saliendo en compañía del teniente coronel Serrano. Regresaron al poco tiempo, expresando que el comando no podía dar un plazo determinado, pero que ellos se comprometían, bajo la palabra de honor, de que este plazo no excedería de 4 días. El dramático teniente coronel Serrano dijo, señalándose el pecho con el dedo índice de la mano derecha: yo, señor, yo el teniente coronel Serrano, que nunca he faltado a su palabra, se lo ofrece. Esta vez tampoco el presidente hizo caso del teniente coronel, y dirigiéndose al general Tejada, le manifestó que confiaba en su palabra de militar y de caballero, y le hizo entrega de su renuncia. Al retirarse los parlamentarios del comando, el expresidente de la nación les dijo: señores, la infamia que han cometido no tiene precedentes en la historia, y considero que es la pérdida total de la guerra. Antes de un mes estarán aquí los pilas. Serrano contestó: es usted muy pesimista, doctor. El doctor Salamanca repuso: ojalá me equivoque, señores, pero es mi firme convicción. Esto no tiene remedio.
En todas las anteriores conversaciones, el doctor Salamanca pidió reiteradamente de los miembros de su comitiva por no existir razones para tenerlos presos. Manifestó que solo habían obedecido a sus órdenes, no existiendo por consiguiente motivo para proceder tan dura e injustamente con ellos. Se le ofreció que oportunamente se les daría libertad y se le aseguró que ninguno de ellos corría peligro. Los días 27, 28, 29, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, quedamos detenidos en Villamontes, acompañándonos ya el doctor Ugarte. No teníamos noticia alguna y nadie vino a vernos excepto el doctor Berríos, director general de Sanidad Militar en campaña, quien conversó breves momentos con el doctor Ugarte y se retiró. Al fin, el domingo 2 de diciembre, a horas 11, llegó el coronel Victorino Gutiérrez, jefe de Estado Mayor de la Dirección de Tapas, a comunicarnos que se había resuelto nuestro viaje para ese día y que el avión que nos conduciría a Santa Cruz estaría listo a horas 12, debiendo viajar como escolta hasta este último punto el teniente coronel Serrano. Salimos de Villamontes a bordo del trimotor Guanuni a horas 12:10 y llegamos a Santa Cruz a horas 14:15. Hicimos noche en este lugar y el lunes 3 de diciembre a horas 15 decampamos rumbo a Cochabamba, a donde llegamos a horas 17. Así concluía, así tenía lugar este episodio, este crimen en realidad, en plena guerra internacional. Y llamamos Historia Viva también a nuestro programa por cuanto son sucesos que no han muerto, se han seguido viviendo. Inconsecuencias, insubordinaciones en los últimos años, en el siglo XX, en el siglo XXI también. El pilar fundamental del ejército y de las Fuerzas Armadas es la subordinación. El lema subordinación y constancia es en realidad el motivo de ser del ejército y de las Fuerzas Armadas. Y es un crimen el violarlo, máxime en plena guerra internacional, como fue un día 27 de noviembre de 1934, y que, bueno, ocasionaría una serie de reveses en las armas posteriormente. El ejército paraguayo ingresó hasta cercanías de Villamontes, donde había tenido lugar este vergonzoso suceso. Si no hubiera mediado el heroísmo del ciudadano boliviano de a pie, del soldado boliviano y de muchos oficiales como Bernardino Bilbao Rioja o Gualberto Villarruel y tantos otros, no se hubiese logrado reponer esa vergüenza que fue el corralito de Villamontes y hacer respetar la soberanía de Bolivia en el Chaco, en la zona petrolera, y conservar el territorio que tenemos hoy, además de un acceso importante al río Paraguay. Nos quedamos para concluir con el programa del día de hoy con esta frase lapidaria del presidente de la República, algo que dijo en momentos en que estaba siendo detenido a ellos. El presidente respondió, refiriéndose a los militares que lo apresaban y que se insubordinaban. El presidente respondió que ellos no tenían derecho a hablar de patriotismo, puesto que habían cometido el delito de traición de lesa patria, al insubordinarse, estando frente al enemigo contra el gobierno constituido, constitucionalmente y legalmente constituido. Añadió, ¿de qué se quejan, señores?, les dijo. El país les ha dado superabundantemente los hombres que han sido necesarios. El gobierno les ha provisto de materiales bélicos y víveres suficientes. En fin, se les ha dado todo lo que han pedido. Lo único que no hemos podido darles, señalándose la sien con el dedo índice, ha sido capacidad para la dirección militar. Hasta el lunes, amigos y amigas.